Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y estamos aquí en Latino American Literature Today con una gran narradora mexicana, Claudia Duclos, que nos va a acompañar hoy y vamos a hablar sobre su obra, sobre su libro La hija del fotógrafo y sobre las cosas maravillosas que vienen. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por la invitación a platicar contigo. Claudia, hablemos un poco. Quiero saber un poco qué inquietudes, preguntas e intereses dan lugar a tu escritura. Y, bueno, yo creo que mi escritura en general es movida por una necesidad de explicarme a mí misma quién soy. Mi primera novela, La hija del fotógrafo, se ve muy clara esa necesidad, esa inquietud de contarme y de dejar sobre todo para mis hijos un registro de mi manera de ver el mundo. Yo decía, si mañana me muero, ¿quién le va a decir a mis hijos cómo pensaba yo, ¿no? Entonces, por ahí comencé tratando de ver hacia atrás, hacia el pasado, hacia las personas que tuvieron que ver con mi crianza. Me di cuenta que era necesario explorarlas a ellas para poder explicarme a mí. Y bueno, yo nací en el seno de una familia de fotógrafos. La fotografía es para mí el modus vivendi de mi familia. Entonces, irremediablemente la fotografía quedó ahí plasmada en mi trama. Pero también hubieron otros temas que para mi sorpresa tenían mucha fuerza en mi narración porque me constituyen. Temas tristes como el machismo, este machismo que nos atraviesa como sociedad, como mujeres, y pues yo recordaba la experiencia de las mujeres de mi casa viviendo y enfrentando estas realidades machistas que les tocó vivir. Entonces, la hija del fotógrafo retrata esta manera de enfrentar de las mujeres a lo largo de las décadas distintas del siglo, las realidades que les tocaba, como el acceso a una profesión, el acceso a un trabajo, la manera de enfrentar un divorcio, la manera de ser madres. No es la misma manera que tuvieron de ser madres o esposas nuestras abuelas que quizás las generaciones posteriores. Entonces, todo eso ya se me juntó de pronto sobre la mesa. Tenía yo demasiadas piezas que acomodar. Me acuerdo que dice Margaret Atwood que cuando uno está escribiendo una novela o un cuento o lo que sea, uno no tiene en la cabeza más que un reguero y un desorden y un caos, ¿no? Uno no sabe en qué va a acabar aquello, si va a acabar siendo novela, relato, crónica, poesía o qué. Uno va armando las piezas y bueno, a mí me llevó a esta novela que es La hija del fotógrafo. Me encanta que la definas como novela. Algo que pensaba cuando la estaba leyendo, venga, le mostramos a nuestros seguidores la portada. Es ese juego entre la ficción y no ficción, ¿no? Porque se siente que hay como unas partes autobiográficas muy interesantes, pero también hay un juego maravilloso con el tema de la ficción. ¿Cómo jugaste a manejar ese tema del equilibrio? ¿Cómo llevaste esta conversación para desarrollar una narración que generó este libro tan interesante? Bueno, sin duda la vida de mi familia y la mía fueron un punto de partida para la hija del fotógrafo. Sin embargo, fueron solo eso, una base de la cual partir. A medida que avanzaba en la narración me di cuenta de que había huecos que yo desconocía, entonces tenía que recurrir a la ficción, ¿no? Y resultó ser un descubrimiento muy, muy feliz porque me divertí muchísimo haciéndolo. Al inventar para rellenar esos huecos, yo dije, bueno, pues entonces también voy a inventar, no nada más para los huecos, voy a inventar para ajusticiar. Yo quería reivindicar al bueno, castigar al malo, ignorar al que me caía gordo, ¿no? Entonces utilicé mi pluma para, digamos, crear la historia a mi manera, quizá como me hubiera gustado que fuera, o en episodios que estaban muy aburridos de plano, pues yo les condimentaba, les ponía sal, pimienta. La hija del fotógrafo fue mi incursión en el mundo de las letras y me regaló sobre todo este descubrimiento de las posibilidades que tengo con la palabra. ¿Cuánto tiempo duraste escribiéndolo? 8 años. 8 años. Sí, Ocho se años. siente, pero Ujú. Se me atravesaron dos embarazos.
dos crianzas de niños pequeños, entonces en tiempo efectivo, bueno, no fueron los 8 años, ¿no? Eh, pero sí, de que comenzó la idea, que llegó a librerías, pasaron 8 años. Claudia, hay algo que me gusta mucho en el libro, es el tema de las referencias y verlo de esa capacidad que tienes como lectora, porque además de ser escritora, eres una lectora que se nota tanto en tu escritura como cuando uno habla contigo. Quiero que hablemos un poco de esa faceta. ¿Cómo lees la literatura que se está haciendo en este momento en Latinoamérica? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué autores nos recomienda o autoras nos recomiendas? Y vayamos un poquito por Claudia Lectora. Bueno, yo creo que yo soy lectora incluso desde antes de saber leer. Yo agarraba los libros cuando aún no sabía juntar las letras, y me inventaba lo que decían. Yo sabía que todas esas marañas de letras decían cosas y me inventaba yo lo que decían. Mi papá tuvo buen cuidado de llenarme el librero de la casa de obra y pues yo siempre tuve acceso a los libros. Entonces, pues desde muy niña soy lectora. Luego hice una pausa larga cuando estudié la carrera, soy abogada y bueno, ahí hice una pausa en mi lectura por gusto y tuve que leer pues doctrina jurídica, ¿no? A mares. Pero cuando pude reencontrarme con la literatura por gusto, pues ya me encontré que había muchísimos escritores nuevos para eh, para mi sorpresa y para mi felicidad. Muchos de esos escritores eran mexicanos. Descubrí este hilo que nos une de contar cómo somos como sociedad, como la crianza que se da en el seno de las familias mexicanas es algo que está presente en muchos de los escritores que yo admiro, como Antonio Ortuño, como Laura Baeza, Lola Ancira, Manya Loría, en fin, en todas esas textos yo puedo asomarme a una familia muy parecida a la mía, con los problemas que nos inquietan a todos, ¿no? A mí uno de los que más me inquieta es justamente el machismo. Yo soy mamá de dos niños y me siento con esta responsabilidad de no repetir patrones. Sin embargo, lo tengo tan improntado que es complicado criar desde lo que no soy. Entonces tengo que primero trabajar en mí para luego trabajar en otra persona. Es como esto de los aviones, cuando te tienes que poner la mascarilla primero tú para luego ponérsela al que quieres ayudar, ¿no? ¿Cómo crío yo libre de machismo si yo misma estoy llena de machismos? Claro. Además, son temas muy actuales que están atacando no solo el tema de América Latina y que por fin se están hablando, ¿no? Porque hace 20, 30, 40 años no se reconocía esa necesidad de conversar en el machismo dentro de la literatura. Imagínate, aquí tenemos una escritora muy importante colombiana que se llama Fanny Buitrago. Y Juan Rulfo da un elogio de ella y dice como Fanny escribe también como si fuera un hombre, ¿no? Y es como, supuestamente para él fue un gran elogio, pero es algo terrible, como ahorita lo vemos y ese concepto de cómo la literatura se va desarrollando y se van transformando. Y hay temas que no hablábamos antes, que lo estamos hablando ahora, la comunidad LGTBIQ+, los espacios de las otras visiones, los otros encuentros, y especialmente cómo visibilizar esos grandes errores del machismo, de cierta forma, para poder hacer que la gente se dé cuenta y comience a transformarse también y comience a preguntarse a sí mismo cómo son las discusiones. Dentro de esas conversaciones de hacer literatura, también hablando de la actualidad, ¿qué piensas para ti? ¿Cómo haces esa conversación? ¿Cómo te discutes? ¿Cómo no quiero sonar? Porque algo que me gusta mucho de la hija del fotógrafo es que no es algo que te va diciendo que está bien o que está mal, sino se generan las conversaciones y que el lector decida. ¿Cómo haces ese equilibrio que a mí me parece también muy interesante? Yo creo que viene un poco de mi experiencia como lectora. Cuando lees, tú detectas en un autor que te está tratando de dar una lección o una moraleja,
puede que te guste, puede que no. A mí en lo personal no me gusta, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando leí Madame Bovary y todo estaba bellísimo y al final viene este adoctrinamiento de que todo le va mal por haber sido una casquivana. Yo dije, a ver, aquí el autor ya no me está dejando pensar, ya me está llevando para que piense yo como quiere él, ¿no? Yo no quise hacer eso con quien me leyera. Yo simplemente quise poner las cosas ahí y que cada quien decidiera qué le venía bien y qué no. No es nunca mi intención dar una lección o una moraleja, ¿no? Eh, y bueno, ahora que mencionas eso de las nuevas temáticas, eh, justo de eso quería también platicarte. La nueva obra que estoy escribiendo, ahora que decías los temas LGBT, etcétera, mi nueva obra va sobre swingerismo. Eh, no tanto sobre poliamor, sino sobre swingerismo, que sin duda pues es un tema controversial, ¿no? Y más que lo aborde una mujer, probablemente puede ser un poco shocking, pero bueno, estoy tomando el riesgo. Me encanta. Cuando dices obra, ¿lo estás manejando como novela o lo estás manejando como obra de teatro? ¿Cómo estás, o como cuento, como poesía? ¿Cómo estás? Profundicemos un poco de cómo lo estás desarrollando. Y justamente está en tres vertientes. La Universidad Nacional Autónoma de México me invitó a participar con una crónica en una compilación que hace anualmente de crónicas. Se publicó en octubre pasado, ya está por ahí, y hay una crónica mía sobre este tema del swingerismo. Es un relato breve. Sin embargo, ya la estamos montando también en obra de teatro. Está el proyecto de montarla en obra de teatro. En unos cuantos meses estaremos invitando a la gente a que se acerque a verla. Y ¿Y quién la también estás montando? con Manja Loría, que es actriz, y Sofía Gabriel, ellas van a tener a cargo la dramatización de la crónica. Eh, y el proyecto es hacer la novela. De hecho, nació como una novela, pero se atravesó esta invitación de la universidad a escribir crónica. Entonces, la reduje a un fin de semana para la crónica, pero está ahí el proyecto en stand-by de novela sobre el mismo tema. Ay, no, pues me alegra mucho este proceso y estaremos muy atentos de la llegada a, como novela de este nuevo libro. Además, es un tema que me parece muy interesante y casi no se maneja. Y casi en América Latina es muy raro. Estaba pensando qué libros hablan al respecto y deben ser muy pocos, ¿cierto? Pues yo no conozco otro y he buscado, pero no conozco otro. He encontrado uno que haga alguna referencia por aquí, por allá, pero tangencial, no que la trama central sea eso. Y a mí me interesa explorar un poco eso porque me parece fascinante descubrir que no todas las parejas evolucionan hacia la misma dirección. Hay parejas que tienen siguen caminos distintos, buscan experiencias diferentes. Nosotros visualizamos a lo mejor hacernos viejitos con nuestra pareja y tener una casita en el campo y ver a los nietos crecer mientras uno hace jardinería y el otro lee libros. No puede ser ese el ideal de todas las parejas, ¿no? Seguramente hay otras aspiraciones, otras alternativas por explorar y entonces es ahí donde me puse yo a investigar y bueno, descubrí que sí, hay mucha banda que le interesa recorrer esos caminos y me parece interesante poner la lupa por esos lugares. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Latinoamérica Literature Today y gracias por tus palabras y esta conversación. No, Juan Camilo, muchísimas gracias a ti, siempre una alegría platicar contigo.